Queremos encontrar los primeros 5 términos de cada secuencia dada la fórmula o regla de secuencia y luego también encuentran el décimo plazo. Comencemos con una revisión rápida. Una secuencia es una lista ordenada de términos o elementos donde el número de términos puede ser finito o infinito. Significa que podemos tener ciertos números de términos o podemos tener un número ilimitado de términos. Pero más formalmente, también podemos pensar en una secuencia como función, a de n o a sub n, donde el dominio, n, son los números de conteo o números naturales. Entonces, para un ejemplo, aquí hay una secuencia, de nuevo. Tenemos una lista ordenada de términos. La secuencia se genera con esta función o esta regla o fórmula de secuencia. Donde, otra vez, n es el dominio que consta de los números de conteo o naturales, y a sub 1 representa el primer término de la secuencia, a sub 2 representa el segundo término de la secuencia, a sub 3 representa el tercer término de la secuencia, a sub 4 representa el cuarto término de la secuencia, y así siguiente. Aviso para a sub 1, n igual 1, para sustituir 1 por n en la fórmula para generar el término. Aviso 2 por 1 más 1 es igual a 3. Para encontrar el segundo término o a sub 2, sustituimos 2 por n. Para a sub 3, sustituimos 3 por n, y para a sub 4, sustituimos 4 por n. Por lo tanto, volver a nuestros ejemplos. Si queremos encontrar los primeros 5 términos y el décimo plazo, necesitamos encontrar a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, y también a sub 10. Para encontrar a sub 1, sustituiremos 1 por n y luego evaluar la función o fórmula. Para a sub 2, sustituiremos 2 por n, para a sub 3, sustituiremos 3 por n, y tanto. So a sub 1 igual menos 2 por 1 más 5, menos 2 más 5 igual más 3. Otra vez, aviso cómo sustituimos 1 por n. Y ahora para encontrar a sub 2 del 2 plazo, sustituiremos 2 por n, así que tendremos menos 2 por 2 más 5. Esto sería menos 4 más 5 o más 1. Y ahora solo seguimos haciendo esto, sustituyendo en diferentes valores para n. Tan aviso si sabemos qué plazo estamos buscando. En la secuencia, esto nos da el valor de n, así que adelante y acabemos de evaluar estos. A sub 3 igual, esto sería menos 6 más 5 o menos 1. A sub 4, el cuarto plazo igual menos 8 más 5 o menos 3. A sub 5 igual menos 10 más 5 o menos 5. Y luego a sub 10, el décimo plazo, igual menos 20 más 5 que es menos 15. Vamos adelante y escriba esto como una lista. Tenemos 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, y no encontramos el sexto, séptimo, octavo o noveno plazo. Pero el décimo plazo igual menos 15, y la secuencia continuaría. Esto realmente se llama una secuencia aritmética, porque encontrar términos posteriores en la secuencia, añadimos un valor constante. En este caso, estaremos agregando menos 2 cada vez. Si queremos, podemos decir que estamos restando 2 cada vez. Aviso 3, 2 igual más 1, 2 igual menos 1, menos 1, 2 igual menos 3, y siguiente. De nuevo, esto se llama una secuencia aritmética. Vamos a mirar nuestro segundo ejemplo. Misma pregunta, pero ahora tenemos a sub n es igual a 2 por 3 levantados al poder de n. Tan otra vez, para encontrar los primeros 5 términos, queremos encontrar a sub 1 a través de a sub 5. El décimo plazo sería a sub 10. Así que mira nuestra fórmula de secuencia o función de secuencia. Estaremos cambiando el valor de n aquí y aquí para encontrar nuestros términos en la secuencia. Así que a sub 1 será 2 por 3 al primero. A sub 2 sería 2 por 3 al segundo. A sub 3, el tercer término, sería 2 por 3 al tercero. Y siguiente. Otra vez, aviso como cualquier término que estamos buscando nos da el valor de n, que es lo que sustituimos en nuestra fórmula de secuencia. Ahora vamos y evaluamos estos para encontrar los términos reales. 3 a la 1 ra igual 3 por 2 es igual a 6.
3 a la segunda igual 9 por 2 es igual a 18. 3 al tercer igual 27 por 2 es igual a 54. 3 al cuarto igual 81 por 2 es igual a 162. 3 al quinto igual 243 por 2 es igual a 486. Vamos adelante, utilice una calculadora para este último. Tenemos 2 por 3 levantados al décimo poder igual 118.098. Vamos adelante y de esto como una lista. Tenemos el primer plazo, 2 grados plazo, 3 grados plazo, 4 grados plazo, 5 grados plazo. Y otra vez, no encontramos el sexto, séptimo, octavo o noveno plazo, pero el décimo plazo es 118.098. Y la secuencia continuaría. Esto se llama una secuencia geométrica, porque encontrar términos posteriores en la secuencia, multiplicamos por una constante, que en este caso, si comenzamos con 6 y multiplicamos por 3, obtenemos 18. 18 por 3 es igual a 54. 54 por 3 es igual a 162, y así siguiente. Esto no debe ser sorprendente, porque el aviso a medida que n aumenta por 1, lo multiplicamos por otro factor de 3. Ok, espero que encontraste este útil. Miraremos 2 ejemplos más en el siguiente video.